Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta ocasión voy a hablar del tercer disco de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Yes, The Yes Album, publicado el 19 de febrero del año 1971. Bueno, este es uno de los discos importantes, uno de los primeros grandes clásicos del rock progresivo, aquel movimiento que en los 70s buscaba expandir el sonido del rock a través de sofisticarlo a nivel instrumental, de hacer pasajes complejos, largos, amplios, utilizando instrumentos extras a los típicos instrumentos del rock: guitarra, bajo, batería, haciendo sonidos cada vez más complejos, más intrincados, inspirándose en la forma de construir, por ejemplo, de la música clásica, pero aplicándolo al sonido tradicional del rock. Y Yes venía de dos discos, el Yes y el Time and Award, que si bien eran discos que en su propio derecho eran muy logrados, la verdad es que todavía carecían de la madurez propia que iban a alcanzar en este disco y que iban a complementar con los subsiguientes, pero además porque no se componía de música 100% original, sino que esos dos primeros discos tenían algunas canciones covers de otras bandas y hacían pues que mermara un poco el interés por la música original de Yes. Pero este disco, The Yes Album, no solo fue uno de esos primeros discos claves en el rock progresivo, a pesar de que ya teníamos algunos cuantos. Por ejemplo, Frank Zappa ya había sacado algunos discos con tendencia de rock progresivo, King Crimson ya había publicado su primer disco, el disco debut, etc. Sino que fue el inicio de la etapa dorada de Yes, y yo creo que fue el primer discazo, la primera obra maestra de puras obras geniales que publicaría subsiguientemente, como Fragile o como Close to an Age, etc. El disco, la banda mejor en ese momento de la historia, para publicar este disco estaba compuesto por Jon Anderson, el legendario Jon Anderson en las voces, Chris Squire en el bajo, un trabajo genial que va a hacer él en el bajo, Steve Howe en la guitarra eléctrica, otro de los miembros claves de la historia de Yes, Tony Kane en todos los arreglos en teclados, y Bill Bruford en la batería. El disco se compone de 6 canciones y 41 minutos que se pasan volando, porque es un disco supremamente ágil y fluido. De las 6 canciones, 4 son canciones más tradicionales, típicas de rock progresivo, porque son canciones largas. Me refiero a Yours Is No Disgrace, Starship Trooper, I've Seen All Good People y la última, Perpetual Change. Son canciones largas, la mayoría entre 6 y 9 minutos de duración, muchas de ellas divididas en partes, y lo grandioso, aparte de lo complejas que son, aparte de lo sofisticadas que son a nivel melódico, compositivo, instrumental, con los constantes cambios de ritmo, cambios de tempo, cambios de melodía, cambios de armonía, la verdad es que muchas de esas canciones, a pesar de lo larga, a pesar de que se dividan en partes, esas partes, pese a que tienen su individualidad, lo cierto es que en su conjunto forman de verdad una unidad, y uno escucha esas canciones completas y se sienten como una canción, excepto tal vez la canción I've Seen All Good People, la cual empieza de una manera muy sutil, con mucho teclado, con un bajo haciendo las pequeñas armonías acompañando a la base rítmica, y cuando se corta a la segunda mitad entra un ritmo en guitarra y un tempo prácticamente de una canción de country. Esa es la única canción de las largas, de las 4 largas, que a lo mejor sí se sienten como 2 canciones. El resto se escuchan perfectamente como una unidad. Este disco, y antes de ir a tocar un poco las canciones, este disco sí tiene una virtud, además de que es muy ágil, además de que es complejo y es muy sofisticado, es que ninguno de los elementos se sobrepone por sobre los otros, ninguno de los elementos opaca al resto. Lo increíble de esto es que cada uno de los componentes del disco, cada uno de los instrumentos, cada uno de los músicos tiene pasajes de extremo lucimiento. No obstante, no es un disco ni hay canciones orientadas al lucimiento solo de uno, sino que aunque todos se lucen, aunque todos tienen sus pasajes muy sofisticados, para los estándares de la época muy complejos, pero todos forman un perfecto conjunto, una unidad, de tal manera que no importa que le prestes atención, siempre, en todo momento de las canciones, en todo momento del disco, en todo lugar vas a encontrar pasajes extraordinarios. Porque por ejemplo la guitarra, a pesar de que es genial y a pesar de que muchas canciones tienen muchos arreglos muy complejos, muy sofisticados, en la mayoría de canciones
se escucha casi de fondo. Por ejemplo, la canción Yours Is Not Disgrace es una canción supremamente ágil, 9 minutos, pero que se pasan volando. Es una canción muy ágil con un tempo muy acelerado, y la guitarra a un costado y el teclado, el órgano Hammond, creo que es el que se utiliza aquí, así lo identifico yo, están sonando simplemente casi de fondo. La guitarra solo va haciendo unos arreglos, pero esos arreglos están puestos más de fondo, no opacan la canción. En la única canción en la que hay cierta orientación a un solo instrumento es Clap, la segunda canción, que es una canción, es un solo de guitarra, que de hecho fue grabada en vivo en un teatro, no recuerdo el nombre, en un teatro en Londres, que la grabó en vivo en guitarra acústica, pero una guitarra que es una guitarra acústica de 12 cuerdas, tengo entendido que se le llama guitarra portuguesa. Esa canción sí es básicamente un solo guitarra que muestra lo extraordinario guitarrista que era, genial, uno de los mejores guitarristas de la historia, uno de los mejores de ese momento en el rock. Pero por ejemplo, solo en la canción Starship Trooper sí hay pasajes donde Ove va haciendo pequeños arreglos, pequeños licks, melodías que sí son complejas, pero que van apareciendo de a poco, más o menos en el fondo de la canción. No es que la canción se detenga para que entre un solo aquí genial de guitarra, no, para nada, aquí no va a haber nada de eso. De hecho, en esa misma canción hay pasajes en el bajo hermosos, muy melódicos, el bajo es muy prominente y va haciendo arreglos geniales. La canción Adventure es la única canción, por ejemplo, en la que no hay órgano Hammond, sino más bien piano. Es una canción con una estructura casi de jazz, es de las dos canciones que no se compone de manera larga, compleja y con muchos pasajes, sino que es una canción con prominencia de piano, con pequeños arreglos en guitarra y con un sentido muy jazzero, un sentido muy jazz experimental. De hecho I've Seen All Good People tiene utilización de instrumentación extra. La primera parte de la canción hay una flauta de fondo, es una canción con influencia folk, y en general es un disco que en cierta medida es prototípico del rock progresivo, pero porque lo vemos en retrospectiva. En su momento, sin embargo, en su contexto, fue uno de los primeros grandes clásicos del rock progresivo, y sin este disco no se entenderían bandas, por ejemplo, como Rush, y lo ha dicho Geddy Lee, y esa es una de las bandas que inspiró a Rush. Este disco fue uno de los discos que inspiró a Geddy Lee, y en cuanto tal es un disco históricamente importante. Ni quiere decir de la voz de Anderson, que es una voz genial, es aguda, no es extraordinariamente lograda, pero es muy pegajosa y sabe sabe utilizarla en pasajes que son muy pegajosos, que por ejemplo la segunda parte de la canción I've Seen All Good People tiene esta línea que se repite y se repite y se repite varias veces en forma de coro, porque muchas veces utiliza coros, es decir, dobla la voz o utiliza varias voces que suenan al mismo tiempo para dar esa sensación de coro. No es una voz que por lo aguda como lo es la de Anderson, no es tan aguda al punto de que pueda llegar a ser gangosa, melosa, como puede ser por ejemplo la Geddy Lee, que entiendo que para muchos sea difícil acostumbrarse a esa voz de él en un principio, precisamente por eso, sino que aquí no solo no exagera, sino que es capaz de complementarla con líneas melódicas y con líneas de letras que en su repetición, en su sentido, digamos, muy pegajoso, muy catchy, como dicen en inglés, pues te envuelven, y es otro de los componentes que también te atrapan dentro del disco, porque es muy difícil no escuchar esos pasajes y no tararearlos o no cantarlos y repetirlos junto con Anderson, porque el disco, a pesar de tener canciones complejas, también tiene ese componente de relativa accesibilidad, porque es un disco sensible, es un disco que es melódico en muchos pasajes, y que como no opaca, no abruma con pasajes instrumentales destructores o muy potentes, sino que aquí cada uno es muy sutil. Es que lo que yo digo es precisamente eso, es que cada uno de los componentes es sutil, tiene sus pequeños espacios, y como el disco no es muy largo, 41 minutos tan solo, se pasa volando y con una fluidez fenomenal. No siendo más, miren, si este disco es fantástico, después de este disco de Yes vendrían otros discos que yo no sé si existe algo más allá de fantástico, pero si lo existe, serán esos discos. Pero como fue el inicio de la mejor etapa de Yes y fue uno de los primeros discos claves del rock progresivo en los 70,
me parecía imperativo hablar de ellos. No siendo más, gracias por ver el video, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Pásenla bien.